ser dejadas de lado y no van a ser contempladas como discapacidad. En el C tenemos que no todas las personas, pero siempre las mismas. Y acá lo que se refiere la autora es que la discapacidad parte de un problema de salud innato o adquirido. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down, o con enanismo, o con ceguera, puede ser un problema innato, un problema de salud innato, es decir, nació con este problema. Pero también puede ser una enfermedad, o por accidente, o por violencia, puede ser que se adquiera una discapacidad, un problema de salud. Entonces, la discapacidad alude a un problema de salud en interacción con el contexto, y el entorno promueve o produce. Hay muchos factores, y cada vez más, que pueden operar sobre el funcionamiento humano, modificando el estado de salud de manera negativa hasta causar discapacidad. La falta de entornos saludables vulnera la condición humana y propicia modos de vida consecuentes. La discapacidad en este sentido no es una predestinación o un castigo, como también se piensa en algunos sectores de la sociedad, sino que es un problema un problema de salud vinculado a la interacción con el contexto. Acá hay un par de videos que voy a dejar para que vean en el PowerPoint que voy a subir, que tiene que ver con todos o no todos. En este sentido, la idea de que la autora plantea que uno puede tener más, pensando en el baile y en la danza, uno puede tener más o menos gracia al bailar, sin embargo, no tiene una discapacidad en ese sentido. Les dejo estos videitos para que los vean. Este es otro de una persona con discapacidad, también pueden remitirse al foro si quieren discutir o charlar algo sobre esto. Y este video sí, a lo mejor lo podemos ver juntos. ¡Beca te ubica! Hoy recordamos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas veces se los maltrata, insulta o discrimina, incluso desde la forma de nombrarlos. Por ejemplo, no se les dice no videntes, son personas ciegas o con discapacidad visual. Tampoco son sordomudos, sino personas sordas o con discapacidad auditiva, y menos inválidos, sino personas con discapacidad física. Y por último, no se les dice retrasados mentales, sino personas con discapacidad intelectual. Y por sobre todo, nombrarlos por su nombre y apellido. ¡Beca te ubica! Bueno, ese videito me parece que deja bien claro del por qué referirnos a personas con discapacidad, que es lo que estábamos diciendo, y también referirnos, que es el cuarto aspecto que planteaba la autora, a personas sin discapacidad, y no referirnos a las personas que no tienen discapacidad como personas normales, o sanos, o los que no tienen defectos, sino hablar de personas con y sin discapacidad. Eso sería lo correcto, es lo que esperamos que podemos referirnos de ese modo. Y por último, y ya con esto acabo, la autora en el quinto apartado habla de que la discapacidad es un fenómeno complejo y multidimensional, que necesitamos una distinción conceptual porque se suele hablar de dos maneras. Nos podemos referir a la discapacidad en dos aspectos. Como condición de discapacidad o como situación de discapacidad. ¿Y a qué se refiere con eso? Cuando habla de condición de discapacidad se está refiriendo al individuo portador de una discapacidad, a una persona concreta. Ahí es cuando hablamos de condición de discapacidad. Alude al individuo con un estado o problema de salud en interacción con el contexto. Designa el estado en que se halla una persona debido a problema de salud que opera sobre su funcionamiento en interacción con su contexto, afectándolo en sus actividades y participación y otras consecuencias. Esto respondiendo a un modelo biopsicosocial. La discapacidad es una condición humana del individuo expuesto a un ambiente y en interacción con el mismo, como manifestación única para cada portador de deficiencia. En cambio, si hablamos de situación de discapacidad,
estamos hablando de un escenario concreto, no de un sujeto concreto, o un individuo concreto, sino es cuando nos estamos refiriendo a la discapacidad en Argentina, o la discapacidad en América Latina. Ahí no estamos hablando de un sujeto en particular, sino de un escenario colectivo. Es un sentido más estructural. Perdón. Alude a la sociedad, al conjunto de factores o circunstancias que tienen que ver con las personas, con la población en general, en cuanto estén o puedan estar en condición de discapacidad. En este sentido, situación de discapacidad habla de la situación de un grupo poblacional, en un espacio geográfico y comunitario, que amerita respuestas estructurales a través de la construcción de políticas públicas. Entonces, este es interesante porque nos ayuda a entender que podemos estar hablando de condición de discapacidad si hablamos de un sujeto en particular, o de situación de discapacidad si hablamos de un colectivo, de una sociedad, digamos, de un escenario. En conclusión, creo que queda bastante claro cómo nos tenemos que referir a las personas con discapacidad, cómo la discapacidad es un término abarcativo, representa la deficiencia en interacción con el entorno, que hablamos de forma diferente cuando hablamos de deficiencia a hablar de discapacidad. Voy a volver a dejar de la pantalla, acá me vuelven a encontrar a mí. Lo adecuado entonces es hablar en estos términos, son términos técnicos que buscan designar una condición que tiene o puede tener un individuo. En la sociedad o en la práctica es muy fácil que sean reemplazados estos términos por otros términos que se usan en principio para suavizar el tema, pero nosotros ya podemos estar al tanto y podemos también, va a ser interesante que ustedes mismos puedan empezar a modificar estas cuestiones cuando lo escuchen en los lugares en donde circulan, en las escuelas, en las academias. En la misma Roberto Arlt a veces se menciona por desconocimiento, se utilizan estos otros términos que intentan suavizar la problemática. Y lo importante es que no solo estamos discutiendo los términos, sino también las orientaciones que dan lugar en el trato hacia una persona con discapacidad y las acciones consecuentes. La discapacidad, en este sentido, como parte de la diversidad humana, encarna una diferencia. Es importante entonces comprender la discapacidad y diferenciarla objetivamente de otras diferencias para dar respuestas ajustadas a necesidades y demandas de sus portadores. Es decir, volvemos a esa idea de la diversidad como un concepto mucho más amplio y la discapacidad como algo particular. Siempre que hablamos de discapacidad estamos hablando de que hay un problema de salud, una discapacidad en concreto ligada a un problema de salud, ya sea físico, podemos estar hablando de discapacidad física, sensorial, es decir, de la vista, del oído, o física también puede ser motriz, o intelectual. Entonces son las distintas discapacidades de las que vamos a hablar. Otra cosa también, y eso suele traer confusión, son las enfermedades mentales, que traen discapacidad de algún modo, pero son catalogadas de otra forma. ¿Sí? Esto lo veremos en otra clase. Bien, me parece que con esto ya estaría me parece que ha sido un abordaje interesante este artículo. Yo les pido que lo lean, espero que les resulte más fácil a partir de esto que yo les he compartido, y nos vemos mañana en clase y seguiremos hablando sobre, o leyendo sobre los modelos ahora para pensar la discapacidad. Esto será otra clase. Les dejo un abrazo y nos seguimos encontrando.